Gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador. Pasamos a nuestra entrevista central y tenemos como invitado al director general de Aduanas de la República Dominicana, Eduardo Sanz Batón, dirigente importante del Partido Revolucionario Moderno. Y hago referencia a eso porque aparte de sus funciones en una institución tan importante como Aduanas, también es uno de los llamados presidenciables del PRM. Hay que hablar con él también de política. Bienvenido, Eduardo Sanz. Muy buenos días. La verdad es contento de estar aquí. Eso es que tú me quieres mucho, Esteban. Bueno, vamos a concentrarnos en el tema del momento, en lo que preocupa, la reforma fiscal y cómo queda aduana en este proceso de reforma. Anteriormente, a través de aduana, se obtenían muchísimos beneficios, pero eso ha ido mermando en las últimas décadas, vamos a decir. Bueno, lo primero es que la ley de modernización fiscal que hoy se introduce al Congreso es un ejercicio de responsabilidad del liderazgo político del país que encabeza Luis Abinader. Hablaba yo con el hermano antes de entrar a la Cámara. Evidentemente esto no es un esfuerzo simpático ni que ningún gobierno quisiera hacer. Lo que sí es que todos los economistas con algún nivel de renombre o de reconocimiento, el mismo Esteban no me deja mentir, saben que durante los últimos 15 o 20 años esto ha sido algo que ha sido postergado. El balón se ha pateado de manera reiterativa por una serie de circunstancias políticas. En este momento Luis Abinader, el equipo económico que le acompaña, después de unas amplias consultas, después de más de 4 años estudiando el tema, le está presentando unas credenciales a la sociedad dominicana que ahora va a ser manoseada en el Congreso, que ahora va a ser discutida aún más con la sociedad dominicana. Y lo que busca es, por primera vez, porque los parches económicos del pasado siempre eran en el marco de una crisis. No, la economía dominicana está boyante, siendo ejemplo de Latinoamérica. Y en este momento, donde estamos, una frase muy célebre del presidente Kennedy, de que el techo se arregla cuando hay mucho sol. O sea, nosotros estamos haciendo esto en una época donde, si bien no estamos del todo celebrando, estamos en una época de estabilidad, porque lo que estamos es pensando en las futuras generaciones de dominicanos, y estas eran algunas cosas que tenían que corregirse. Hay una serie de incentivos que la economía dominicana tiene durante los últimos 25 o 30 años que ya han servido su propósito, que ya han generado valor para la economía dominicana y que ahora hay que reestructurarlos y hay que poder invertir lo que se deja de percibir por estos incentivos en cosas fundamentales para el país. ¿Cómo es posible que si usted vive en el Gran Santo Domingo, a usted le tome un promedio de 90 minutos llegar a su lugar de empleo? Yo salí para este canal hoy 1 hora antes de llegar. O sea, uno no se puede desarrollar una vida en sociedad, en armonía y con criterio con ese problema. Entonces hay que hacer inversiones fundamentales en cuanto a la infraestructura de transporte del país, de trenes, de monorrieles. Entonces eso requiere dinero, pero al mismo tiempo una sociedad no se puede desarrollar si de cada 100 pesos que gasta, alrededor 30 pesos de esos tienen que ir al servicio de la deuda, dejándote solamente el 70% de tus ingresos para tú invertir en capital. Tengamos que usted tiene una casa y que de los 10 pesos que entra esa casa, usted tiene que 3 tirarlo a la basura para pagar una deuda vieja. Entonces, con los 7 que le quedan, usted tiene que cubrir que si va a arreglar un baño, que si va a arreglar una puerta, que si tiene que hacer la compra para que coman, que los uniformes del colegio. Entonces, al final del día, de lo que se trata es de tratar de garantizarle a la sociedad dominicana una estabilidad y una paz social para evitar lo que ha sucedido en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua y en otros países de la región donde los estallidos sociales han desbordado el crecimiento económico que tenía en esa sociedad. Este es un esfuerzo de generarle a este país igualdad de oportunidades. Yo estoy profundamente convencido que el liderazgo de Luis Abinader en este proceso, que está siendo puesto a prueba, seamos sinceros, ahora, que será un balance muy positivo para la sociedad dominicana. Usted está hablando de exenciones fiscales, pero uno analiza que lo duro va a estar en el impuesto sobre la renta
y en el IVA, que ahora cambiando el nombre del ITEVIS. Entonces va directo al bolsillo de la mayoría, no de las exenciones fiscales que son No, lo que tienen mayor si no me equivoco, capacidad de capital. Entonces quería preguntarle, ¿se hizo un análisis de cómo, en qué forma se va a incrementar porcentualmente la canasta básica a partir de la aplicación de la reforma fiscal? mira, si tú examinas el tema, hay un por ciento, alrededor de 50-50. Uno sería el impuesto de valor agregado y el 50% sería todas estas exenciones que se están eliminando. Pero también tú ves algunos ajustes muy progresistas. Por ejemplo, lo que se está hablando del impuesto a la propiedad inmobiliaria, que eso también afecta a la gente que tiene mayores niveles de ingreso. Si tú también ves cómo hablamos del nivel de impuestos sobre la renta al 1% de los salarios más altos, que son los dominicanos y dominicanas que ingresan más de 2.5 millones de pesos al año. O sea que esta es una reforma por primera vez. Si tú, y yo sé que Esteban es un historiador de esto, si tú ves las últimas 10, 12 parchos fiscales, tú verás que era completamente el ITEVIS, que era completamente el consumo. Por primera vez, y yo les exhorto a que los televidentes y ustedes lo vean, por primera vez en la República Dominicana se está discutiendo una modernización fiscal que ataque de manera progresiva la tributación. Cuando hablo de manera progresiva la tributación, estoy diciendo que los dominicanos y dominicanas de mayores ingresos serán los mayores sacrificados. Nosotros estamos siendo el meollo. Cuando tú hablas del sector zona franca, del sector turismo, cuando tú hablas del sector proindustria, tú estás hablando de los grandes capitanes y capitanas de empresas de la República Dominicana. Y eso hay que saber, además, por primera vez también, esto está precedido de algo que ningún gobierno en democracia había hecho, que era cerrar instituciones, eliminar instituciones. Para los que somos activistas políticos y hemos estudiado la política, ustedes no se imaginan lo que es cerrar un ministerio y decirle a un grupo de activistas, de militantes, decirle, miren, esto hay que reestructurarlo, esto hay que hacerlo más eficiente. Decía mi querida colega y amiga, yo le voy a dar un ejemplo de algunas de las transformaciones que hemos hecho. Cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Aduanas, las aduanas representaban el 18% del ingreso del Estado. Hoy representamos el 25%. Tú dirás, ¿cómo eso es posible? Además de que la tendencia, como decía ella, es de que las aduanas recauden menos. Sin embargo, estamos recaudando más, porque este gobierno y hemos tratado de abrazarnos a la eficiencia, de abrazarnos a la transparencia. O sea, esta modernización fiscal no es simple y llanamente un tablazo al bolsillo de los dominicanos. Esto está precedido de un sacrificio de parte del Estado, de tratar de ser más transparentes, de tratar de ser más eficientes. Claro, esto nunca va a ser un jardín de flores. ¿Y el impacto en la canasta básica? Mira, ¿Lo midieron? Mira, como todavía esto es una propuesta y no es una ley, ahora todavía faltan detalles, todavía faltan. Nosotros estamos tratando de que el impacto sea o nulo o mínimo. Y tú me dirás, ¿pero cómo es posible? Bueno, primero se están subiendo los aportes de asistencia social que hacemos a través del programa Supérate, del programa Aliméntate, de los subsidios que se están dando, por ejemplo, para el transporte escolar. Se mantienen los subsidios que se están dando para algunos tipos de combustibles. Se mantiene el ITEVIS para alguna serie de productos básicos. O sea, se está haciendo el esfuerzo de además, un aumento salarial across the board, o sea, de manera horizontal, de un 15%, en otros estamentos hasta de un 50%. O sea que, por un lado, vamos a tratar de generarle mayores ingresos a los de menos ingresos. Cuando estamos grabando al mismo tiempo a ese 1% de la población dominicana, que es la que tiene mayores recursos económicos. Esteban, perdón. Hablando de aduanas directamente, hay dos aspectos que quisiera tocarle. Uno de ellos es que observamos que el propio Jochi Vicente ayer hacía referencia a que, para lo que tiene que ver con la compra por Internet, se va a establecer el impuesto selectivo al consumo y se va a establecer el IVA a esos productos que valen menos de $200, pero que sin embargo la exención al arancel se le va a mantener. Y hacía referencia como de que aduana parece que se le hace dificultoso el hecho de evaluar todos los productos que vienen para entonces establecer el arancel y que entonces esa parte sí se va a mantener exenta. Eso por un lado. Mira,
Y la otra parte se la voy a preguntar, pero No, pero detálleme si tú quieres, termina y No, yo te lo contesto otro la- es que también el ministro hacía mucho énfasis en enfrentar la evasión y en no importa la nacionalidad. Enfrentar la evasión y no importa la nacionalidad. Nos daba la impresión como que estaba hablando de los chinos. Entonces, Bueno, ¿en qué está aduana con los chinos, con las importaciones chinas? Yo voy a comenzar por la última parte. Sería discriminatorio y violatorio de la ley que yo me refiera a un importador por su nacionalidad. Eso no sería ético. Sin embargo, por primera vez estamos enfrentando la subvaluación, elevación fiscal de una manera determinada. Es la primera vez que la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas trabajan en conjunto para atacar la subvaluación. Porque el sistema integrado de una economía moderna, como lo es la nuestra, si tú declaras que algo vale 5 pesos en aduana, cuando tú lo vayas a vender en el comercio normal, la DGI, machando con el comprobante fiscal, la verdad es que la declaración en aduana termina siendo irrelevante. Entonces, nosotros hemos machado eso. A través del Ministerio de Hacienda hemos hecho una mesa de trabajo que integra no solo aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos, sino integra la Superintendencia de Banco, entrega al Ministerio de Trabajo, porque estas empresas de estos importadores que pudieran estar subvaluando tienen que pagar TCS, tienen que tener comprobante fiscal. Eso ha generado que en los últimos meses ya hay más de 20 empresas cerradas, ya hay procesamientos judiciales, ya tenemos una fiscalización, por ejemplo, de ese tipo de mercancías al que tú te refieres, que nosotros llamamos mercancías variadas, que provienen en su gran mayoría de Oriente. En el año 2019, el porcentaje de fiscalizaciones de la Dirección General de Aduanas de ese tipo de mercancía era un 9%. Hoy es un 43%. O sea, nosotros estamos haciendo una verdadera cirugía para enfrentar eso. Ahora bien, hace 4 años solo podíamos ver el 40% de la carga por rayos X, que es a lo que tú te refieres con la paquetería. Sí. Hoy vemos más del 96%, o sea que ya ese problema está en vía de solución de manera franca. Antes a veces en la Dirección General de Aduanas se contaba en muchos aspectos al ojo por ciento. Nosotros hoy, con la instalación de rayos X y de equipos de última generación, que inclusive ha sido reconocido por nuestros socios comerciales, ha sido reconocido por las principales asociaciones empresariales del país, ese problema se está eliminando. Evidentemente, siempre que tú hablas de modernización fiscal, la evasión fiscal es un tema obligatorio. La evasión fiscal es un tema que ninguna de las economías del mundo ha podido llevar al 0%. Yo siempre uso el caso famoso de Al Capone, que fue un criminal de la mafia de los Estados Unidos que se cansó de hacer todo tipo de tropería y cuando cae preso por evadir impuestos. Sí. Porque al final la evasión fiscal es un crimen que ataca la miseria de los países. Y la labor de nosotros es que eso cada vez sea una mínima expresión. Con la integración de tecnología que se ha hecho en la Dirección General de Aduanas, con el trabajo conjunto que hacemos con la Dirección de Impuestos Internos y lo que hemos hecho estos 4 años. Mucha gente nos decía ayer que yo estuve en la presentación con el presidente del Ministerio de Hacienda y después al final conversé con algunos de sus colegas. Óyeme, pero ¿por qué no hicieron esto en el primer periodo? ¿Por qué no hicieron esto al principio? No, se alegó que era Mucha gente- muy pegado de la pandemia. Entonces, ahí, esa es una de las razones. Pero otra de las razones que no habíamos hecho muchas de estas cosas. Las aduanas de hoy no son las de hace 4 años. La facturación electrónica que ha hecho la Dirección de Impuestos Internos no era la de hace 4 años. Entonces, nosotros llegamos al poder político y hemos tratado de hacer un cronograma. Había que recuperar la economía de la pandemia. Sí, ya conocen mejor el aparato. Exacto. Entonces, Sí. ya ahora evidentemente estamos mejor preparados para tener este debate, porque lo primero es un debate. El gobierno de Luis Abinader no se trata de imponer. Aquí hay cosas que todavía se pueden ajustar, que todavía podemos escuchar. Ahora, lo que la sociedad dominicana en su totalidad debemos entender es que tenemos que de algún modo apretarnos el cinturón y de algún modo defender la estabilidad macroeconómica que hemos tenido. Y la verdad sencilla, yo lo que soy es abogado, aunque he hecho ahora unos estudios recientes de economía, pero los expertos son ustedes y he tenido muchos debates a lo largo de estos 4 años con Esteban, que siempre está al tanto de las cosas económicas. De la única manera que un país puede generar ingresos es o a través de la tributación o a través del endeudamiento. Y el problema del endeudamiento es que llega un momento que el endeudamiento termina sustrayendo tu soberanía. Llega un momento que si el endeudamiento sigue, tú no gobiernas tu país. Y es lo que pasó en la crisis argentina.
Todavía está Argentina, 15, 20 años después de esa crisis de la deuda, donde no pudo pagar su deuda, todavía está Argentina con una serie de sobresaltos estrafalarios. Entonces, si nosotros seguimos con este nivel de endeudamiento, que no es verdad, por más que le prometan, por más que le digan, si no hay una nueva forma del Estado Dominicano administrarse, vamos a tener que seguir cogiendo prestado. Y en 5, 7, 8, 10 años vamos a terminar haciendo lo que nos diga el Fondo Monetario Internacional, lo que nos diga el Banco Mundial, lo que nos digan una serie de instituciones que no necesariamente van a entender lo que el pueblo dominicano quiere para el pueblo dominicano. Ustedes hablaban en su introducción, que me senté a escucharlos, hablaban, por ejemplo, del problema migratorio haitiano. La República Dominicana tiene que tener soberanía económica. Esto es un tema muy importante, tiene que tener soberanía económica para nosotros poder seguir siendo en los foros internacionales una voz que pueda llamar la atención sobre el grave problema haitiano, que tengamos una voz sobre el grave problema del cambio climático, que a nosotros como media isla nos afecta muchísimo más que a los países que están en grandes continentes. Entonces la República Dominicana, para tener soberanía económica, tiene que generar sus propios ingresos. Y esta reforma, yo les repito, es la reforma más progresiva, más igualitaria de la historia económica de la República Dominicana, por lo menos después de la muerte de Trujillo. Y yo le diría a los amigos que son entendidos en la materia, que la examinen. Ustedes no se imaginan lo que es uno decirle a una serie de sectores prósperos, pujantes, emprendedores, gente que han hecho un gran trabajo. O sea, yo le voy a decir una cosa, nosotros somos una potencia turística. Nosotros somos una potencia industrial en América Latina y en el Caribe. Y eso ha sido fruto al gran trabajo de esos sectores económicos. Y ahora nosotros les estamos diciendo, señores, nosotros necesitamos que ustedes ahora vuelen solos, vuelen con sus propias energías, porque el Estado Dominicano necesita percibir estos ingresos para que podamos resolver el problema del tránsito, podamos resolver aún más el problema de la seguridad, podamos resolver el problema de la atención primaria. Ustedes... los que han podido ir a un hospital público en un momento de cualquiera de la atención de un familiar o de cualquier problema propio que tengan, deberán saber que hay mucha oportunidad de mejora en esos hospitales públicos. Pero esto es con dinero que se hace. Ustedes no se imaginan lo que son 11.000 millones de pesos adicionales que se va a destinar para la municipalidad. Usted me dirá, bueno, pero la municipalidad, señores, es esa iluminación en los barrios, esos contenes y aceras en los sitios más deprimidos, que aunque ustedes no se lo imaginan, eso genera una calidad de vida exponencial en esos lugares. Esa iluminación reduce la criminalidad. Entonces, cuando tú hablas de eso, cuando tú hablas de 18.000 millones de pesos que vamos a destinar para el problema eléctrico, porque todos nos quejamos de que el gran problema dominicano es el déficit eléctrico. ¿Y cómo se resuelve el déficit eléctrico? Invirtiendo en redes modernas que eviten la pérdida de la transmisión de electricidad, para que la electricidad nos cueste menos. En el tema de los servicios digitales, ¿cómo se van a cobrar? ¿Cómo se piensan cobrar esos servicios digitales? Y cuando se hablan de servicios digitales, uno piensa en los más populares, pero ¿qué abarca la expresión servicios digitales? Eso es uno. Y lo otro, hablando de soberanía, ¿cuáles fueron las sugerencias del FMI que se tomaron en cuenta? Voy por la primera parte. En la economía del mundo se ha ido girando hacia lo digital. Y si tú ves los principales debates, ya tú en cualquier país de la Unión Europea, en cualquier país en cualquier estado de los Estados Unidos, en Canadá, en México, en grandes partes de América Latina, los servicios digitales son parte esencial, así como cuando hace unos años uno iba al cine y compraba una boleta, o iba a un lugar y alquilaba una película, o iba al teatro. Tú tenías que pagar los servicios normales que pagas cuando vas a un restaurante o cuando vas a cualquier establecimiento de servicio. Y ya los servicios digitales son parte de esa lógica. Entonces, eso será a través de la Dirección General de Impuestos Internos que se establecerán los mecanismos digitales a través de la facturación electrónica para eso. De la misma manera que se hace como cuando usted paga el teléfono o como se hace cuando usted paga cualquiera de los servicios que ya... cuando usted compra en la farmacia, cuando usted hace muchísimas cosas que lo hace de manera electrónica, ya hasta el supermercado se va de manera electrónica y todo eso tiene la tributación que le corresponde. Eso es parte de la modernización del sistema tributario de lo que no nos podemos excluir para poder preservar lo que hacemos aquí en República Dominicana, porque iba a llegar el momento
que nadie va a salir de su casa a comprar nada aquí, porque todo lo podía comprar de manera digital, y eso, evidentemente, que todas las sociedades del mundo están protegiendo su comercio interno y su vida interna. En cuanto a lo del Fondo Monetario Internacional, yo tuve el privilegio de compartir con ellos mucho en cuanto a que ellos vieran lo robusto que es la economía dominicana y cómo nos fueron subiendo de nivel de rating. O sea, cuando nosotros llegamos, cuando Luis ganó las elecciones en el 2020, nosotros éramos BB menos, hoy somos BB más. Y eso es gracias a que ellos han visto los niveles de recaudación que tenemos en la Dirección General de Aduanas, que tenemos en la Dirección General de Impuestos Internos, los niveles de reducción de gastos. Entonces, todo eso, perdón, nos ha dado legitimidad en cuanto a estas iniciativas y claro está, cualquiera que venga a examinar la economía dominicana de cualquier parte, inclusive nuestros economistas internos, yo viniendo aquí veía unas declaraciones muy sensatas de por ejemplo, Magín Díaz, que fue el anterior director de Impuestos Internos del gobierno de Danilo Medina, que decía, esta reforma es bastante sensata, inclusive le llamaba hasta insuficiente, decía él que debió ser un poco más fundamental. Usted vio, este domingo vimos a Andy Dawager en un artículo muy sesudo de una serie de aspectos de esta reforma, el mismo Jaime Aristides Coder, por solo mencionar algunos de los economistas que he podido observar en esto. Y si tú ves, tú ves los últimos programas de gobierno de todas las candidaturas presidenciales desde el año 2000 para acá, los últimos 25 años prácticamente, todo el mundo ha hablado de esto. Ahora, tuvo Luis Abinader que llegar al poder, que reelegirse, para tener la calma, el sosiego de enfrentar esta situación. Porque lo que yo tengo que decir con toda la humildad del mundo, y lo digo prácticamente con mucha solemnidad, esto no es simple, esto no es fácil, esto es doloroso. Odioso. Hay que decirlo. Sí. O sea, yo he venido muchas veces a este programa, yo creo que nunca había venido con un tema tan delicado como el que estoy hablando hoy. Ahora, como usted en su familia, cuando usted tiene que tomar decisiones por el bienestar de su familia, a veces uno toma una decisión hoy que a un hijo no le gusta o a una hija no le gusta, pero en el paso del tiempo te lo terminan agradeciendo. Sí. Don Eduardo, pero no deja de ser oportuno como quiera el hecho de hacerlo ahora, porque ciertamente los efectos de las reformas, más cuando pesan sobre los consumidores, afectan el primer año, pero ya el segundo año comienza a asimilarse y el tercer año ya está asimilado. Y el tercer año sería 2027, cuando faltaría un año para las elecciones, y entonces uno entiende que ya el efecto, vamos a decir, negativo en términos de inconformidad de la población se habrá eliminado. Por lo tanto, como quiera que sea, fue inteligente también presentarla ahora. Mira, tú tienes razón en eso. Lo que pasa es que esto no tiene, pudiera alguien decirte que lo inteligente hubiera sido no meterse en esto, porque así como no lo hicieron en el 2012, así como no lo hicieron en el 2016, así como no lo hicieron en el 2008. Bueno, pero era insostenible. Lo que pasa es insostenible porque nosotros estamos diciendo que lo es, porque lo podíamos seguir cogiendo prestado. Nosotros podíamos... Digo, van a seguir cogiendo prestado como quiera. Sí, pero ya están aprobados. Que van a bajar los costos de intereses, pero no el monto de la deuda. Pero el objetivo de esto es que se tenga que coger menos prestado. O sea, nosotros hubiéramos podido seguir en la francachela de la irresponsabilidad. Sí, claro, sí. Nosotros podíamos seguir porque con la mayoría congresional que tenemos podemos aprobar los préstamos que nosotros quisiéramos. Y la verdad es que la economía dominicana está lo suficientemente robusta para que nos presten. Y nosotros hubiéramos podido patear el balón y Luis Abinader hubiera podido decir, bueno, yo voy a seguir gobernando y en el 28 que el que venga resuelve este problema. Como han hecho los otros. Exacto, esto es un ejercicio de dificultad porque si bien es cierto que tú dices que podemos salir un año y medio y que yo soy de lo que creo que cuando la gente vea el monorriel de Santiago funcionando, cuando vea el teleférico, el tren de la feria a las Américas funcionando, cuando la gente que esté acostumbrada a durar una hora y media en un tapón, ahora dure 20 minutos para llegar a su casa, en un año y medio, en 2 años, cuando eso se esté viendo, yo entiendo que vamos a tener una legítima popularidad. ¿Y a qué niveles de tren? Eso sí sale ¿Está bien. diseñado? Eso sí sale bien, sí. Entiendo que está en fase de licitación. Imagínate, si la circunvalación de Aso y Baní han dado tanta agua que beber, tanto trabajo. Pero mire por qué. Entonces, es que la diferencia es ese tren será en los años 30, en el 2030 y pico. Mire la diferencia.
Antes se daban los primeros Picassos y se inauguraban las obras. Y cuando tú preguntabas de dónde va a salir el dinero, nadie sabía. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es que no se va a empezar una obra hasta que el dinero no esté ahí. Hasta que no esté... Entonces, para eso es esto. Ahora, ¿por qué no se terminan las obras? Porque el 9, por ejemplo, de la Duarte lo abrieron y todavía no lo han terminado. Déjame Y decirte arrancaron luego aquí en la Isabel Aguilar con 27 de Déjame febrero. decirte que aunque yo no soy un técnico en obras públicas, las obras que se hacen en medio de grandes, de grandes centros de circulación vial generan un problema terrible de culminación. Eso pasa en todas partes del mundo. Ahora, cuando es una obra que se empieza de cero, que no obstruye de manera determinante el tránsito, entonces puede ser mucho más rápido. Ahora, nadie puede objetar el hecho de que este ha sido un gobierno que ha hecho de la planificación. Yo recuerdo al principio del gobierno que la gente no hablaba de Pedernales y la gente se burlaba de nosotros. Y no solo que se burlaba de nosotros, que nos decían, bueno, pero Pedernales ¿a qué? En Pedernales hay 20.000 votos, en Pedernales no hay economía. Ya hoy hay 4 hoteles que están casi terminados, ya hay unos cruceros que se están parqueando ahí. O sea, definitivamente, lo que tú decías de que hacerlo ahora era inteligente, no, hacerlo ahora era responsable y puede terminar siendo inteligente si estas cosas cuajan. Pero nadie puede negar que estamos asumiendo un gran riesgo. Y este riesgo lo estamos asumiendo por el compromiso que se tiene como equipo de entender que este país, si nosotros no lo hacemos ahora, pudiéramos terminar en otros escenarios que hemos visto en América Latina, que terminan en un populismo extremo, que terminan con estallidos sociales. Mira, yo siempre pongo el ejemplo de nuestros amigos venezolanos, que yo creo que todos conocemos un venezolano que vive aquí ya, y ustedes sentémonos a escuchar el drama de esa sociedad cuando finalmente tuvo un desajuste entre la clase política y la realidad económica de ese país. Eduardo, bueno, se sabe que usted tiene sus aspiraciones dentro del Partido Revolucionario Moderno en términos presidenciales, aunque obviamente su discurso es el adecuado en el sentido de que hay que esperar que llegue el momento. Ahora, dentro del momento también preguntarle si usted va en el momento en que vaya a iniciar ya su proselitismo interno en el partido, va a contemplar la posibilidad de salir de la administración pública y hacerlo como dirigente político y no como dirigente político y funcionario, que siempre se le cuestiona eso a los aspirantes. Yo tuve el privilegio, Esteban, de ser fundador del proyecto de Luis Abinader. Y soy el secretario de Finanzas del PRM desde sus inicios. Y eso me da a mí una experiencia de haber visto cómo se construyen las opciones de poder. El momento ahora mismo no es de eso. O sea, si yo hoy, en medio de este ambiente que estamos viviendo, hablara de eso, sería chocante. Yo creo que hasta irrespetuoso. Y creo que a eso le faltan años. Yo creo que hablar del 28, estando todavía sin terminar el 24, es extemporáneo de todo tipo. Yo agradezco que me mencionen en ese grupo y que hablen. Sin embargo, yo soy un hombre del equipo de Luis Abinader. Luis Abinader está empezando su segundo mandato. Tenemos grandes retos de frente y no estamos en época de campaña. Cuando el tiempo lleguemos a la vera de ese río, por decirlo de alguna manera, pues entonces ahí veremos lo que se puede, lo que no se puede, y también siempre, sobre todas las cosas, respetando lo que Luis está tratando de hacer con este país. Yo ayer tengo que decirte que estuve con él gran parte del día. He estado en estos días trabajando mucho junto a Jochi Vicente, que yo creo que Jochi ha hecho un trabajo que la historia de este país deberá reconocer junto con Luis. Y yo creo que ahora todas nuestras energías tienen que ser en sacar a camino esta difícil tarea de explicarle a la sociedad dominicana por qué tenemos que modernizar nuestras finanzas y tenemos que llevarlas al siglo XXI. Por el bien de los hijos de nuestros hijos. Esto va más allá de PRM, esto va más allá de cualquier partido político, esto va más allá de cualquier aspiración personal. Aquí hay que concentrarse en que esto salga bien y en que la sociedad dominicana, que ha sido muy sacrificada, que tiene grandes deudas pendientes, las clases gobernantes de este país tienen una gran deuda pendiente con la sociedad dominicana. Entonces, esa es la prioridad ahora mismo. Sí, finalmente y brevemente, que ya el tiempo nos atrapa. El aumento de un 18% a un 25% en las recaudaciones aduanales
pero ¿a qué finalmente fue que se debió? Yo creo ¿Se que logró controlar la evasión? Yo creo que ¿qué pasó? eso es un grupo de factores. Lo primero es la tecnología invertida en aduana. O sea, si tú antes tenías 40% de la carga que la veías por rayo X y ahora tú ves el 96% de la carga, pues evidentemente tú la discriminas mejor, la fiscalizas mejor y la cobras mejor. Segundo, está el tema de que no hemos dedicado a facilitar el comercio. Por ejemplo, septiembre culmina con unas cifras en exportación en la República Dominicana que aumentaron casi un 15% en referencia al año pasado. Entonces, eso te habla de que la economía dominicana también se está moviendo con mayor agilidad. Y en términos de recaudación crecimos casi un 18% al año pasado, lo cual te dice, y era lo que yo decía al principio, que estamos arreglando el techo con el cielo muy soleado. Entonces, yo creo que es la tecnología, que es el esfuerzo de facilitar el comercio y que son las alianzas público-privadas que han generado que nosotros podamos crecer en términos de recaudación. Una pregunta, y me imagino que se lo van a hacer los empresarios en algún momento porque lo he escuchado yo decirlo. ¿Y el gobierno va a mantener esas dádivas, por ejemplo, como el cariñito a las madres luego de esta reforma fiscal? Hablo del cariñito a las madres porque eso fueron a 1 millón de madres, se le distribuyeron 1.500 pesos, que suma 1.500 millones de pesos, que es mucho más de lo que se va a ahorrar el gobierno, por ejemplo, con la reducción de la Cámara de Diputados. No, si tú te pones a ver, solamente en las reducciones de instituciones estamos hablando de 25.000 millones de pesos, no de 1.500. No, pero yo estoy hablando de la Cámara de Diputados. Okay, pero lo que pasa es que es un conjunto de reducciones. Yo no te puedo decir con seguridad si el cariñito a la madre o el otro. Ahora, lo que yo sí puedo entender por la filosofía de gobierno que le conozco al amigo presidente de la República es que no podemos descuidar a los dominicanos y dominicanas que más nos necesitan. Eso no lo podemos descuidar, Sí, porque pero esa de es la manera garantía. sistemática, no un regalito el Día de la Pero Madre. esa es la garantía de la paz social de este país. Ahora, a diferencia de cómo se venía haciendo, que la asistencia social era discrecional, a veces inclusive con tintes partidarios, los programas sociales que administra la República Dominicana hoy en día ya son fiscalizados y son diseñados de una manera que le toca al que le corresponde, no le toca al que quiere un director o una directora o un funcionario específico. Ahora, nos fijamos que la reforma hace énfasis en los contribuyentes, no en los que no son contribuyentes. No hay un solo punto que toque la reforma o la propuesta de modernización que se refiera a algún tipo de mecanismo para reducir la informalidad elevada que hay en la República Dominicana, ese 56%. Sí, claro que sí. En el proyecto de ley se ordena la eliminación de una serie de medidas administrativas que los gobiernos anteriores venían acumulando, dando este tipo de exenciones. Aquí hay muchísimos privilegios fiscales que serán desmontados. Y del mismo modo, fíjate que, sí, y yo creo que tú estabas ayer allá, pero te vi de lejos, sí. Tú ves en el discurso de Hochi donde él habla que uno de los objetivos de esto es paliar la informalidad y paliar la evasión fiscal, y se habla del régimen de consecuencias, que por ejemplo ya estamos haciendo, como te decía. Usted no puede paliar la informalidad si no se toman medidas que motiven a la inclusión de esos informales a la formalidad. El asunto es que no hay ahí puntos específicos en esa dirección. Yo creo ahí que de enfrentar la evasión sí, pero tú enfrentas la evasión, pero los que evaden son los que están formalizados. Los que no están formalizados no evaden, simplemente no pagan. No, porque déjame decirte, cuando yo te hablaba de la mesa de trabajo en Hacienda, donde nosotros estamos expandiendo el tema de la máquina de comprobantes fiscales a muchísimos negocios que antes no lo tenían, los estamos formalizando. Cuando tú estás introduciendo un acuerdo entre la Superintendencia de Bancos, la Dirección General de Aduana y la DGI, para que nosotros podamos tener acceso a muchísimas transacciones bancarias que antes nos estaban vedadas, tú también estás tomando medidas para formalizar. Yo entiendo lo que tú dices y es una preocupación que tenemos que estar vigilantes, porque es real tu preocupación. Ahora, sí hay medidas para tratar de llevar la informalidad a la formalidad.
Bueno, Eduardo Sanz Lobatón, gracias por haber estado con nosotros, director general de aduanas, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Nosotros nos sentimos bastante complacidos cuando lo invitamos y conversamos con usted sobre estos temas, y seguro que lo estaremos invitando más adelante porque Dios lo el permite. tema de la reforma fiscal parece que va para largo. Pique y se entiende. Sí, pica y se entiende. A ustedes, amables televidentes, continúen con nosotros, vamos a un segundo boletín con Ana Paula González y más contenido del Despertador.